Mi nombre es Damián. Vamos esperando 2 minutos a ver si se van ingresando los demás participantes. Ahí se me escucha bien, para ir probando. Sí, de paso también pruebo yo a ver si me escuchan bien. Excelente. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto conocerte. Buenas tardes, Claudio. Buenísimo, escucha bien. Excelente. En caso de tener alguna pregunta, sí, a medida que vamos avanzando con el webinar, hay un modo, sí, que viene acá arriba del chat, que dice modo PIR, en el cual van a poder hacer preguntas. Sí, está bueno mantenerlo así después nosotros las podemos mostrar y responder a medida que vamos haciendo el Sí, tal desarrollo cual. del web. Aguardamos un segundo más a ver si se van conectando. Ok. Excelente. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Ahí está Gustavo también, Fer. ¿Cómo ha Ya se gustado? conectó. Justo Gustavo. También, lo voy a comentar ahora que antes que arranquemos. También en el chat, si quieren hacer una pregunta sin necesidad de entrar en el modo PIR, escriben una oración y al final le ponen el signo de interrogación y ya va a contar como pregunta para después poder responderla. Bueno, gracias a todos por conectarse. La verdad, para siempre el tema este de mediciones con OTR es bastante interesante y comenzar por ahí con estos procesos de webinar y capacitaciones cortas permite sacarse esas dudas puntuales, dudas del día a día. Así que la idea es trabajar un poco en las mediciones básicas y después sí habilitar la sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan aprovechar a definir eso que tienen ahí en duda. Bueno, yo iría ya ir arrancando, Fer. Vamos, Sí. tranquilo. Bueno, primero que nada, bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Damián Palacios, pertenezco al área de soporte y mantenimiento de Spalec. El webinar de hoy trata un poco de mediciones con OTR, ¿sí? Y análisis inteligente. Nos va a estar acompañando Fernando, ¿sí? Morales de FICOM. ¿Sí? ¿Quieres presentarte, Fer? Sí, sí, bueno, por ahí para los que nos conocen por ahí por las certificaciones, capacitaciones de fibra, nosotros somos una empresa que desarrolla procesos de ingeniería y de certificaciones de redes, y dentro de esto hoy en las mediciones con OTR son los más importantes para las redes POM. Así que bueno, vamos a ir acompañando también un poco en la presentación de estas funciones que tienen hoy los OTR y un poco avanzando en las técnicas de medición, ¿sí? Para poder comprender y, bueno, evidentemente hacer una medición en el uso. Más que eso. Excelente. Bueno, primero arrancamos con una breve presentación institucional, ¿sí?
Bueno, Spalec, ¿sí? Somos una empresa que se dedica a comercializar soluciones de energía y telecomunicaciones. Contamos con una base de datos de más de 2.000 clientes, más de 3.500 profesionales capacitados, más de 100.000 productos vendidos. Sí, acá tenemos una pequeña línea del tiempo de cómo avanzó Spalec, sí, fundada en 1998 por Silvana Español, la CEO fundadora. ¿Sí? En el 2006 arrancamos en el mercado de las telecomunicaciones, ¿sí? Generando alianzas con Ino en el camino, por ejemplo, ¿sí? Con Plumetas, que son equipos para soplado de fibra, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un poco, ¿sí? El portfolio, ¿sí? De soluciones que tiene Spalec, ¿sí? Arrancando con soluciones para eficiencia energética, para energía, telecomunicaciones, equipos de laboratorio y seguridad e higiene. En lo que refiere a eficiencia energética, ¿sí? Contamos con equipos de medición para instalaciones fotovoltaicas, ¿sí? Tractores de curva IV, equipos para termografía, ¿sí? Analizadores de calidad de energía. Bueno, equipos para gestión de energía, y lo nuevo que están teniendo son los equipos de EPSE, que son para medir estaciones de carga de autoeléctricos, ¿sí? De los cuales se conecta a un equipo multifunción y se hace la medición de energía. En lo que respecta a soluciones para la energía eléctrica, en el pequeño esquema que tenemos en pantalla, podemos ver que Sonel, que es la marca que representamos de manera oficial, tiene un equipo, ¿sí? Una solución para cada evento que se puede presentar, por ejemplo, en una estación en una subestación, perdón, o para medir, realizar mediciones de alta, de media y baja tensión. ¿Sí? Tenemos cámaras termográficas para medir en las torres, por ejemplo, localizadores de infraestructura subterránea, ¿sí? Bueno, acá como lo mencionaba, equipos para mediciones de seguridad eléctrica, ¿sí? Equipos que pueden ser, por ejemplo, equipos para medir interruptores diferenciales, medidores de resistencia de aislamiento, que pueden ser megómetros, equipos para medir bucle de cortocircuito, mediciones de puesta a tierra, equipos para bajas resistencias, equipos de seguridad de equipos eléctricos, ¿sí? Proveedoras de transmisión. En lo que va en soluciones a telecomunicaciones, tenemos equipos ya sea para tendido de aéreo o subterráneo, ¿sí? Cajas de empalme, fusionadoras, ¿sí? Kit de herramientas. Bueno, equipos, sí, por favor, kit de limpieza, ¿sí? Cables, puede ser ductos para la microtecnología, y sopladoras de fibra óptica. ¿Sí? Después tenemos en lo que es telecomunicaciones también la parte de redes, ¿sí? Lo que es para verificadores y certificadores de redes, STB, comprobadores de transmisión, ¿sí? Y contamos con equipos que van aumentando, ¿sí? En lo que es la rama de las telecomunicaciones. Actualmente tenemos equipos de la línea de VIEX, por ejemplo, que sirven para ser analizadores de espectro de 5G. Bueno, instrumental de laboratorio, como osciloscopios digitales, calibradores, resistencia, generadores de señales de microondas, fuentes digitales, equipos de seguridad e higiene, ¿sí? Termómetros, sonda de temperatura, luxómetros. Contamos con servicios de postventa, ¿sí? Laboratorio propio, ¿sí? Contamos con soporte local, capacitación de uso de los equipos que comercializamos, ¿sí? Calibraciones, y algo bueno que tenemos es que contamos con equipos de backup,
¿sí? En caso de tener una avería en una fusionadora, en un OTDR, lo que hacemos nosotros es, una vez que se trae el equipo a reparar, y necesitan en la urgencia, ¿no? Seguir empalmando o tener que hacer una medición, nosotros brindamos un equipo para que puedan realizar la medición. Estas son las líneas que nosotros representamos. INO, que es primera línea de fusionadoras. Sonel, que es marca líder, ¿sí? En equipos de medición de energía. Lumetas, que es la marca de la sopladora, ¿sí? De fibra para tendidos de fibra. ¿Sí? Bueno, Duraline, que es la marca de los microductos. Trend Network, que es en lo que se basan los equipos para hacer mediciones de redes. Bueno, el control, que son similares a de equipos de analizadores de calidad de energía, Rotair, bueno, Polywater, Wavy. Bueno, algunos de nuestros principales clientes pueden ser Telecom, Telefónica, Arsat, YPF. Acá no figura, pero claro, está por ser cliente nuestro también, está por comprar el equipo que estamos por mostrar ahora con Fernando. Bueno, y Plan Metrotel también, que no figura acá, pero también es cliente. Trenes Argentinos, Enersa. Y bueno, proseguimos ahora con la presentación que le corresponde a Fer. Bueno, buenísimo. Entonces, gracias, Damián. Siempre mencionamos por ahí en todo lo que tiene que ver con los procesos de adquisición de productos y de herramientas de certificación, tener en cuenta, digamos, algunos parámetros en cuanto a la disponibilidad y sobre todo el soporte local. ¿Sí? Hoy trabajar con Spalec, digamos, o proveedores nacionales, digamos, de estos tipos de instrumentos, nos da una seguridad, ¿sí? Saber que tenemos un soporte en caso de una falla, que tenemos una asistencia en cuanto a una medición, poder entender y, bueno, inclusive hasta modificaciones en el firmware y cuestiones más de técnicas, si se permiten hacerlo con un soporte local que por ahí adquirir un instrumento de otro país. ¿Sí? Así que por ahí como recomendación también está bueno conocer los proveedores locales para los servicios y, bueno, eso adquirir un instrumento. No más que eso, básicamente, para los que no lo conocen, mi nombre es Fernando Morales, ya me presenté recién, así que no más que eso. Damián va a estar trabajando y dándonos el soporte hoy con lo que refiere específicamente al instrumento. Yo voy a hablar un poco más de la parte de medición, de la parte teórica, así que todo lo que tiene que ver con consultas de cotizaciones, presupuesto y demás, también va a estar para ustedes. Al final van a encontrar nuestros datos de contacto. Esto lo vamos a trabajar un poco en el temario para a los que se pudieran anotar y lo pudieran analizar buenísimo, y a aquellos que lo vieron y se anotaron en el último momento, les contamos cómo va a ser un poco el diagrama de este webinar, que si bien va a ser bastante corto, vamos a tratar de indicar lo más específico de estos temas, ¿sí? Primero, básicamente, vamos a ver el funcionamiento del OTR esquemáticamente en diagrama de bloques, que eso es fundamental para sacar una serie de mitos, algunas cuestiones más de la adquisición, saber cuál es la diferencia en un OTR convencional, un OTR para redes PON, que hoy tenemos muchas aplicaciones. Después vamos a ver a qué refiere el análisis inteligente, cómo hace este proceso de medición los OTR especialmente diseñados para las redes pasivas o redes PON, el FTTH como principal aplicación. Vamos a ver el modelo de BScout, que es el que implementa este OTDR, ¿sí? Como traza todos estos valores, estas mediciones, y las puede mostrar en un diagrama mucho más sencillo para los técnicos. Y bueno, finalmente vamos a hablar una de las certificaciones redes PON, que es lo que hoy nosotros estamos haciendo como empresa y es lo que probablemente muchos están trabajando ya. Así que es una buena idea llevarse el concepto de qué se certifica en las redes PON y por qué es tan importante hoy hacer el uso de los OTDR y si se puede con estos modelos de análisis inteligentes. ¿Sí? Así como le dijimos recién, a medida que vamos avanzando pueden ir consultándonos, porque la idea es que sea también dinámico y ustedes se puedan llevar las respuestas a aquellas cosas que tienen en duda. ¿Sí? Bien, arrancamos entonces. El diagrama de bloque de un modo del OTDR sí está bastante claro ahí en esta diapositiva. ¿Sí? Lo más importante de entender es que tiene diferentes moduladores o diodos emisor o transmisores, básicamente. ¿Sí? Si ustedes adquieren un OTR van a encontrar como una fuente de medición en una longitud determinada, ¿sí? En este caso puede ser 1310, 1490. Para redes activas, redes PON, vamos a encontrar como 1625 o 1650, dependiendo ahí del vendor. Pero sí vamos a encontrar que nuestro análisis de OTR va a permitir hacer una selección de estas diferentes longitudes de onda, ¿sí? Esto tiene que ver porque va a haber un pulso generador en esa longitud de onda, como algunos le hemos indicado en los cursos, diferentes colores, ¿sí? Si bien
sabemos que las mediciones se realizan en una longitud de onda no visible, ¿sí? Estamos hablando de una longitud de onda que es similar y en sinónimo a un color, ¿sí? Otra parte muy importante y fundamental, y es uno de los principales mitos que uno tiene en cuanto a las mediciones, es que en el diagrama vemos como un elemento más que es el fotodiodo detector, ¿sí? Este elemento dentro del OTDR va a permitir detectar todas las reflexiones que tengamos en una medición OTDR, ¿sí? Todos estos puntos de reflexión que se van a ir tomando a través de un sampleo, ¿sí? O un análisis, y esa cupla permite primero hacer una medición y luego estar analizando todas las reflexiones, ¿sí? Y el mito siempre sucede en esto es, bueno, no podés conectar el OTDR a una red en operación, o vas a quemar el OTDR, o se va a dañar el puerto. Bueno, acá está bueno entender que el OTDR tiene, digamos, elementos de protección y de sensibilidad para detectar cuando una red está en servicio, ¿sí? Si estamos utilizando un OTDR convencional, y ahora cuando avancemos un poco más van a entender la diferencia entre uno y el otro, pero si estamos utilizando un OTDR convencional, vamos a ver que nos va a indicar de alguna manera con un texto, ¿sí? Alguna advertencia que se encuentra en una red de servicio, una red activa, una red iluminada, y bueno, no va a permitir largar o emitir la medición, ¿sí? Obviamente que eso lo hace de una forma de protección también para no poder eh, hacer un daño sobre su detector, ¿sí? O sensor de medición, ¿sí? Obviamente también, si hacemos la medición directamente sobre un transmisor de alta potencia, como puede ser un EDFA y demás, ahí sí tenemos riesgo de quemar porque la potencia es bastante alta en cuanto a su magnitud. Por eso en ese caso sí se tiene precauciones, pero después en las redes, cuando vamos a certificar redes, vamos a ver que siempre se hace de la última línea, el final de la CTO, de la caja NAP. Bueno, en ese caso nos va a indicar que estamos con redes activas, con redes en servicio, con potencia, y el OTDR no va a alargar la medición, ¿sí? No se va a quemar, pero sí hay que tener precaución de que no vamos a poder medir nada, ¿sí? Inclusive si ustedes pueden forzar esa medición, van a ver que el dato que va a traer o la imagen que va a traer va a ser bastante errónea. Así que es la principal característica. Y después otra parte muy importante, y siempre en las certificaciones lo indicamos como un punto a analizar, y es una buena práctica el técnico en configurarlo y verificarlo en el caso que no esté bien realizado, es la unidad de tiempo, ¿sí? El control de unidad que tiene, donde es básicamente el concepto por el cual funciona el OTDR, ¿sí? El OTDR van a ver que va a alargar una medición, ¿sí? Y la función y la única forma de conectar y detectar en qué distancia se encuentran esos eventos es porque previamente se configura la velocidad de la luz en ese medio particular, que en este caso para nosotros es la fibra óptica, ¿sí? Dependerá del índice de refracción de la fibra, dependerá de cada uno de los estándares de fibra que tengamos, pero eso se configura previamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros confirmamos mal el índice de refracción de la medición, nos va a alargar la medición, nos va a dar una distancia, pero la distancia no va a corresponder con la realidad, ¿sí? Por eso está bueno como una buena práctica de los técnicos poder verificarlo y saber que corresponde el índice de refracción en función de la medición y de la fibra que estoy realizando, ¿sí? Por lo general hoy trabajamos con fibra G652, ¿sí? El estándar normalizado para las redes, pero bueno, hay otro tipo de estándares como G655, G653, donde hay que tener una medición particular, hay que modificar ese parámetro. Cuando nos conectemos al OTR, yo les voy a mostrar un poco cómo se visualiza ese parámetro, ¿sí? Pero bueno, como punto inicial está bueno verificarlo y controlar que sea el que corresponde para la medición. Bien. Esto es una imagen del OTDR, ¿sí? Y acá lo hemos colocado para poder ver las diferencias en un OTDR convencional y un OTDR para redes activas, redes PON, ¿sí? Donde ya van a encontrar que vamos a tener dos puertos de conexión, ¿sí? Dos elementos donde van a poder diferenciar una red oscura, ¿sí? O una fibra oscura, como menciona ahí, y luego otro puerto filtrado, donde acá el puerto filtrado tiene la función de medir redes activas, ¿sí? Para los que ya tienen redes en operación, en funcionamiento, van a entender y van a conocer que hay diferentes longitudes de onda en simultáneo en funcionamiento de una red pasiva, una red POM. Tenemos 1490, como esta longitud de onda que emite la OLT para todos los clientes. Desde el lado cliente vamos a tener la longitud de onda de 1310, la ONU, la ONT trabaja en cada una de estas longitudes de onda. Y en el caso eventual que tengamos transmisores de RF para televisión, ¿sí? En un EDFA, básicamente, vamos a estar trabajando en la longitud de 1550. Entonces, en este caso, donde ya tengo ocupadas las 3 ventanas de transmisión y necesitáramos hacer una medición adicional o poder hacer una medición a red activa sin poder apagar alguna de estas longitudes de onda, requiere una cuarta longitud de onda y acá trabajamos con 1625 o 1650, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la principal diferencia de un OTR convencional con un OTR aplicado para las redes pasivas, las redes POM.
El convencional va a tener longitud de onda de 1310, 1490 o inclusive 1550. Como algunos vendors van a colocarlo como una longitud de onda, pero no va a generar una longitud de onda de 1625. Entonces, si bien esos OTRs nos van a servir para medir redes pasivas, con ciertas configuraciones y ciertos parámetros previos, pero una vez que la red se encienda, que la OLT empieza a transmitir, ya no va a ser posible hacer estas mediciones. Por eso acá entra mucho en aplicación estos tipos de OTR hoy para redes pasivas, donde tienen el puerto filtrado, entonces dependerá, si estoy haciendo una medición para una red activa, utilizaremos el puerto filtrado, y si es una red que todavía está sin encender, sin certificar, sin conectar al cliente, bueno, trabajamos en el puerto OTDR, que en este caso indica de fibra oscura. Entonces, por eso van a encontrar que la principal diferencia acá van a verificar 2 puntos de conexión. Así que eso siempre lo indicamos como principal característica que en la adquisición, ¿sí? Saber para qué voy a utilizar un OTDR, si están pensando en comprar o correr un proceso de adquisición de instrumentos, entender para qué lo vamos a aplicar, ¿sí? Para certificaciones, hoy muchas empresas, como mencionaba Damián recién, Claro, Telefónica y demás, tienden hoy a utilizar estos instrumentos porque facilitan mucho la certificación, ¿sí? A través de una configuración muy sencilla, a través de una medición, pueden verificar todo el estado de la red sin necesidad de tener un expertise técnico en cuanto a toda su configuración y análisis de datos. Es más sencillo comenzar a hacer una medición con valores muy básicos y van a poder entender cómo se encuentra la red, ¿sí? Nosotros siempre indicamos que es una buena práctica en la certificación, no solamente porque las empresas grandes lo hacen, sino para aquellos que tienen redes un poco más pequeñas o el proveedor ISP que tiene otros desarrollos, que no es solamente va a ser un parámetro de mi red, encenderla si los valores de potencia están bien, ¿sí? Se deberían certificar. Cuando hablamos de certificar, significa correr una serie de procesos, una serie de mediciones para verificar que la red va a soportar crecimiento, va a soportar ancho de banda, así que los valores de potencia están según la ingeniería, según los cálculos. Entonces, por eso hoy las empresas grandes certifican todo su proceso de despliegue de la red. Hoy empresas como Telefónica y Claro utilizan, o dentro de sus parámetros de requisitos para trabajar con ellos, solicitan estos tipos de OTR, porque también la medición y la forma de certificar un cierre empalme, una CTO, una NAP, es enviar directamente esta medición. Entonces ya ni siquiera genera el análisis técnico, sino que la verificación de ellos es mucho más directa a través de la medición, que es algo que no se puede editar, algo que no se puede modificar. Así que bueno, hoy, para los que están pensando en aquí un OTR, bueno, es una buena norma entender la diferencia entre uno y dependerá de ustedes si aplican a redes pasivas o a redes más troncales, ¿sí? Un punto a punto no requiere este tipo de OTR filtrado, ¿sí? En el caso que trabajo para un carry, donde tengo enlace de 120 kilómetros, 150, distancia más corta inclusive, un OTR convencional es suficiente, ¿sí? Porque no tenemos elementos pasivos como los splitters, entonces solamente voy a certificar, en este caso, en un carrier, en un punto a punto, empalmes y eventualmente conectores si tuviera dentro de la red. Por lo general, un carrier solamente va a tener conectores en los extremos de los nodos. Salvo que tengamos algún punto de derivación y demás, no es la normalidad, entonces con un OTR convencional, con un solo puerto es suficiente para medir ese tipo de redes, certificar ese tipo de redes, bueno, y evidentemente hacer todo trabajo para esa empresa. Bien, a medida que si tienen alguna consulta o duda nos van escribiendo y vamos respondiendo. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el OTR, digamos, cuál es la magia para medir en las redes en funcionamiento, en las redes activas, las redes PON, donde utilice este análisis inteligente. Van a encontrar seguramente como diferentes nombres, cada uno de los vendors ha agregado un nombre específico a ese parámetro, esa forma de medir, pero sí es importante conocer el método por el cual hace esa medición, después cada uno lo llamará como quiera, ¿sí? Básicamente lo que nosotros necesitamos en una medición OTDR a través de una red SPON donde tenemos valores muy altos de atenuación, para que se tengan el concepto, un splitter, por ejemplo, de 1/8 tiene una atenuación de 10,5 dB de pérdida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a medida que agreguemos diferentes niveles de splitteo, por ejemplo, de 1/8, vamos a tener pérdida de 10 dB, ¿sí? Si agregamos 2 splitters de 1/8, tengo una pérdida de 20 dB. Entonces las redes PON permiten o generan muchas atenuaciones dentro de esa red, la red óptica. Lo que nos genera a nosotros una complicación en cuanto a la medición. Hay un parámetro en OTR y también se puede configurar, que es el umbral de final de fibra. ¿Qué significa este umbral? Que en el caso que tenga una atenuación de 3 dB o 6 dB en algunos casos, el OTR entiende que es un final de fibra, que hasta ahí es un valor tan alto de atenuación que no va a continuar haciendo la medición.
para los que han hecho el curso, que trabajan mucho los valores de atenuación y dB, entiendan que 6 dB significa el 75% de pérdida. Entonces el OTR no continúa haciendo la medición porque entiende que hay una pérdida tan grande que no tiene sentido seguir haciendo la medición. Por eso trabaja con ese umbral. Si ustedes se meten en la configuración, se puede cambiar ese umbral, se puede llevar hasta 20 dB por lo general, dependiendo también el equipo, que es una forma de poder medir una red pasiva sin necesidad de que cortemos o partamos la red en diferentes tramos. ¿Sí? Pero bueno, para eso existen estos OTR, especialmente para las redes pasivas, donde tenemos diferentes niveles de spliteo, diferentes atenuaciones, donde va a ir haciendo una modificación en sus parámetros de medición. Después, cuando avancemos un poco más en la medición, van a ver pero básicamente, ¿qué va a hacer? Es modificar su pulso de medición a diferentes anchos de cada una de esas mediciones para ir salvando o analizando puntualmente parámetros dentro de la red, ¿sí? O segmentos dentro de la red más fácil para la implementación. Fíjense, lo que estamos mostrando ahora en la diapositiva es una medición. Siempre las mediciones de certificación se hacen desde el lado cliente, ¿sí? De la última milla, en sentido al central office, al data center, a mi NOC, a mi lugar donde tengo la OLT, básicamente. ¿Sí? Esa es la forma de medir. Para el que ha visto un poco de Splitter, van a ver que son diferentes divisiones. Si yo lo hago en sentido contrario, data center, la medición se empieza a dispersar, empieza a perder mucha potencia y es muy difícil hacer la medición. O sea, no es la forma correcta, no es la práctica, inclusive no van a llegar a ver el final de fibra en una distancia de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, no van a llegar. Entonces, siempre la forma es medir del lado cliente. Lo que estamos viendo entonces es ahí una medición, o sea, un esquema donde tenemos dos niveles de spliteo, dos splitters, cada uno tiene una determinada atenuación. Pongamos, si queremos, el split 1/8, tiene una atenuación de 10,5 de manera teórica, sin contar fusiones, sin contar que esté bien armado y demás, pero bueno, teóricamente sería esto. Lo que va a hacer OTR va a ser una serie de mediciones, ¿sí? Inicialmente va a medir o va a configurarse con un pulso corto para llegar a distancias muy cortas, ¿sí? Y tener mucha precisión. ¿Qué significa esta precisión? Poder encontrar este evento de atenuación, que va a ser en este caso un splitter, y verificar a qué distancia se encuentra. Una vez que logra ese evento, lo va a guardar y va a hacer una segunda medición donde va a modificar el pulso porque necesita pasar este primer nivel de spliteo que tiene una atenuación muy grande, de 10,5, si fuera de 1 por 16 sería 13,5 dB. Con esta modificación del pulso ya permite pasarlo y llegar a un segundo evento, a un segundo nivel de spliteo que podemos tener dentro de la red. Entonces, ya teniendo la información de la primera medición, descarta el primer nivel de spliteo, ya no le interesa verlo porque lo tengo en la primera medición como muy claro. Vamos a hacer una segunda medición, donde acá ya vamos a verificar a qué distancia se encuentra el segundo evento y también verificar con mayor precisión ese segundo evento, que en la primera medición no lo pudimos ver, ¿sí? Porque al ser una atenuación muy alta por el primer splitter, se quedó la medición en ese punto. Entonces ya acá el OTR va a tener una información muy clara en el primera medición, a distancias muy cortas. Con esta segunda medición va a tener eventos más intermedios, lo va a ver con precisión, lo va a identificar en distancia, incluso va a verificar sus valores de atenuación. Y finalmente podríamos llegar a tener ya un evento cercano al data center, que puede ser una fusión del troncal, ¿sí? Una derivación, todos los elementos que pueden tener muy cerca del data center, ¿sí? Y acá ya tuvo que hacer otra modificación de su pulso, a un pulso mucho más ancho, donde la distancia me permita llegar al final de la línea, 5 kilómetros, 10 kilómetros, para que conozcan un poco el panorama de las redes pasivas. Tiene como definición estándar máxima, son 20 kilómetros de distribución, de manera física, 40 niveles lógicos. Pero bueno, obviamente hoy no hay despliegues tan grandes, pero sí podríamos tener toda esta medición completa. Entonces, una tercera medición permitiría ya saltar estos dos primeros niveles spliteo con una tensión muy alta y ya llegar al final de la línea, ¿sí? Con mucha precisión, pero al final. Van a ver que al principio los eventos se van a ver así como perdiendo la definición, ya no se va a ver un escalón, ya no se va a ver esta rampa tan visual, sino que se va a ver más una forma curva, si fuera como una ola, ¿sí? Esto porque no se identifica el evento, pues lo pasamos por arriba de alguna manera con la configuración, con el parámetro de medición. Entonces, por eso lo que va a ir haciendo el OTR es configurarse de diferentes maneras, con diferentes anchos de pulso, inclusive con diferentes tiempos de medición. Luego va a agrupar estas 3 mediciones parciales que hizo, yo le digo 3 esquemáticamente, pero son más, y estas mediciones van a permitir dar una información muy precisa de la red sin necesidad de hacer el análisis físico y ir segmentando la red. Esto lo menciono porque uno podría medir con OTR convencional el primer segmento desde el OTR hasta el primer nivel de spliteo, verificar esa parte, saber que está bien,
trasladarnos físicamente hasta el segundo tramo, bajar el cierre empalme, bajar la CTO, bajar la NAP, conectar OTR, medir, analizar ese tramo, y luego recién de ahí poder medir al segundo nivel de spliteo y medir hasta el central office. Entonces, como todo ese proceso sería bastante lento, engorroso para las mediciones, hoy el análisis inteligente de los OTR permite hacer múltiples mediciones con diferentes pulsos, y después, a través de un análisis inteligente, lo que está haciendo el OTR es mostrar todo eso en un solo esquema. Y ahora vamos a ver que este esquema nos va a identificar cada uno de los elementos dentro de una red pasiva, una red FTTH. Por lo general vamos a tener splitter y conectores, ¿sí? No más que eso. Podemos tener empalmes intermedios, por lo general no se tiende a utilizar empalmes intermedios, pero podríamos tener eventualmente por mantenimiento, por algún desarrollo en particular. Entonces vamos a tener 3 tipos de eventos en una medición de este tipo. Splitter, que son divisiones, 1x8, 1x16, 1x4, ¿sí? Podemos tener fusiones o conectores intermedios también, no se tiende, pero se podría utilizar. Algo que sí es importante, por ahí, no sé si alguno de los que están en chat nos puede escribir si tiene alguna red desbalanceada. Las redes balanceadas también tienen otra complejidad, estamos hablando acá de splitter balanceado, pero una red desbalanceada tiene una entrada, 2 salidas en el splitter, el elemento divisor, y cada una de esas salidas se pueden elegir a demanda, y cuando hablamos de demanda no significa que por configuración, sino por la adquisición de esos splitters, con diferentes niveles de porcentaje de energía, de atenuación, de luz. Yo puedo tener un splitter, una atenuación del 30% y un 70%, donde significa que el 30% de la luz continúa, el 70% lo puedo bajar, utilizar para una distribución y empezar a hacer ahí una distribución más inteligente de mi red de fibra. Entonces, eso nos permite a nosotros trabajar con un despliegue mucho más disperso, ¿sí? Por lo general las redes pasivas desbalanceadas tienden a utilizar en lugares más dispersos, pero tiene muchos beneficios porque utiliza menores densidad en un troncal de fibra. Así que como beneficios eso, tenemos algunos webinars que hemos hecho en cuanto a la ingeniería, que ya es otro tema, pero sí está bueno entender que las redes también, las redes PON necesitamos saberlas medir con las redes balanceadas porque tienen un plus y un nivel más de complejidad que estos OTR hoy lo permiten identificar, ¿sí? Bueno, ahí mencionan Claudio, sí, en el sur tiene una red desbalanceada, y bueno, hoy utilizar unos instrumentos de medición permite ahorrar muchos dolores de cabeza en el análisis, porque nos va a identificar gráficamente cuando tenemos un splitter de un porcentual determinado, ¿sí? 70-30, 95-5, 80-20, ¿sí? Dependerá cómo se armó la red, uno puede tener ese análisis y hacerlo mucho más sencillo que depender de un técnico que tenga mucha experiencia en la red, ¿sí? Así que, como concepto, y para que se lleven lo más importante en esto que hemos estado hablando ahora, un análisis inteligente de OTR, las mediciones estas de redes activas, permite modificar, y eso lo hace automáticamente el OTR, van a ver en las mediciones cuando vamos cómo se va a ir haciendo este proceso, va a configurar el pulso de manera dinámica para llegar a diferentes distancias y determinar eventos cercanos, intermedios y final de la línea con mucha precisión, ¿sí? ¿Esto lo pueden hacer ustedes a configuración manualmente? Sí, lo van a poder hacer. Lo que pasa es que va a generar después usted hacer como ese análisis mentalmente, a ver qué evento estoy mirando, cuál es su valor de atenuación. Lo que va a hacer hoy esto TDR, ¿sí? Es mostrar todo esto gráficamente en un diagrama. ¿Sí? A ver si lo tengo acá. ¿Sí? Particularmente para este TDR, que es un VX, van a encontrar que el modelo de ellos de análisis se llama VSCOUT, ¿sí? Donde nos identifica cada uno de los elementos de la red de manera esquemática, ¿sí? A diferencia de un tradicional, que nosotros podemos elegir ver la traza tradicional. Vamos a ver en este, cuando hagamos la medición, que también podemos llegar a ver la medición tradicional con el análisis técnico de cada uno de ustedes, van a poder determinar esos eventos, ¿sí? Es más sencillo utilizar estos modelos de análisis, donde ya nos simplifica el diagrama de la red y nos indica directamente con un esquema, con un símbolo, cada uno de los elementos que puede tener la red. Fíjense que ahí inicialmente estamos viendo, tenemos una curvatura, después como el segundo parámetro tenemos un empalme, se lo identifica cada uno en un símbolo especial y podemos saber cada uno de esos elementos. Si está rojo es porque está el valor fail, digamos, superó nuestro valor de configuración. Ustedes pueden configurar cuál es el valor aceptable de una fusión, cuál es el valor aceptable de un conector, y en función de eso el OTR nos pone rojo o verde si pasa o no pasa ese valor, ese umbral que definen ustedes. También me gustaría agregar ahí, Fer, sí, que, por ejemplo, me ha pasado a mí que un acople mecánico, si de 2 conectores, me lo tome como un empalme. Súper limpio está, seguramente, ¿no? claro. El OTDR me permite modificar el evento, ¿sí? Y cambiarlo de fusión
para que quede de manera correcta, ¿no? A la hora de presentarlo, Ujú, modificarlo de fusión a empalme, perdón, de fusión a conector SSAPC o PC, cual sea el pulido de ese acople, ¿no? claro, sí. Sí, sí, bueno, eso es fundamental. Siempre lo hablamos en las mediciones. Poder hacer una certificación significa comenzar el proceso de limpieza. Van a ver ustedes que hacer una medición con un conector sucio en algún elemento de la red puede modificar totalmente una medición, como decía recién Damián, de confundir un conector con un empalme, ¿sí? Para el OTR, esquemáticamente lo ve con una televisión tan grande y con reflexión y demás, y lo va a graficar tal vez como un conector que la realidad después físicamente ustedes saben que no existe ahí un conector, que es una fusión. Entonces, bueno, eso sí es importante analizar que siempre que certificamos es fundamental la medición. La medición, nosotros lo vemos en valores, el 85% de la falla de una red, de un operador, es limpieza, o sea, supera a cócteles de fibra, Claro, supera tal cual. energía, supera a todo lo que uno entendería que puede pasar en una red, bueno, es limpieza, básicamente. Entonces, para analizar una certificación de red hay que asegurarnos que está todo perfectamente limpio. Sí, es muy, muy buena la aclaración. Cuando hacemos estos procesos de certificación, hoy las empresas como Telefónica, Claro, todos estos proveedores ISP que tienen mucho despliegue de red, solicitan también esta medición inteligente porque ya muy sencillamente pueden aceptar o no una obra, ¿sí? Si yo soy un integrador o una empresa que está haciendo el despliegue de una red, directamente solicito esta medición, yo si veo todo rojo es porque evidentemente está mal, supera estos valores de configuración, y si veo todo verde, listo, ok, aceptamos la obra, se certifica la red, se pone en producción, digamos, hoy estas empresas tienen procesos muy, muy aceitados en el cual una vez que ustedes reciben la medición, el operador ya da el ok de esa CTO, esa NAP, y directamente el área de ventas ya está ofreciendo servicios de esa caja. Por eso son tan importantes estas mediciones, entenderlas, poder utilizar estos métodos de medición. Obviamente que comparando con uno tradicional tiene una diferencia en costo, pero si analizamos los beneficios que tiene, también son bastante buenos y bastante grandes diferencias tenemos en beneficios. Por eso está bueno analizar, digamos, qué quiero trabajar, qué quiero implementar en mi red, porque evidentemente utilizar un OTR con estos análisis va a ser eficiente, va a ser inteligente utilizar este tipo de OTR. ¿Sí? Bueno, después cuestiones más que va a indicar el OTR son la distancia total del enlace, fíjense acá abajo dice distancia 77 kilómetros, la pérdida total 27,9 dB, ¿sí? El retorno óptico que es fundamental, aquellos que tienen redes pasivas con implementaciones de ESFA, poder medir el retorno óptico, que no es algo sencillo para los técnicos, significa que tengamos una muy mala experiencia en el usuario, ¿sí? En datos no va a suceder tanto en lo que son servicios de Internet. El usuario tiene un valor de retorno óptico alto, va a funcionar, la red no va a detectar nada, pero sí puede pasar si tenemos implementaciones con RF, con televisión, que empezamos a tener pérdida de paquete. ¿Dónde lo verifica el usuario? Va a ver en el televisor puntos negros, pérdida de paquete, píxeles negros. Eso significa que tiene retorno óptico en algún punto de la red, está reflejando mucha luz. Llegado el caso que puede ser que la imagen se congele. Entonces eso es una muy mala experiencia de usuario donde afecta particularmente a ese servicio. O sea, ahí implementar certificaciones de redes pasivas con estos TR nos da mucha seguridad de saber que el retorno óptico está dentro de lo aceptable, dentro de los parámetros que ustedes establecen como empresa. Así que bueno, también ahora vamos a hacer una medición, van a ver digamos, que todos estos parámetros se pueden observar en el previo a la medición. Bien, como le decíamos antes, es muy importante comenzar a utilizar estos OTR para la certificación de las redes pasivas. Siempre hoy los carriers grandes, las empresas de gran demanda, digamos, de cobertura, están ofreciendo como un servicio la certificación. Y si ustedes quieren desarrollarse y empezar a agregar un servicio más a su empresa, bueno, trabajar en la certificación de las redes pasivas es un nicho, un negocio bastante interesante y poder hacerlo a través de este OTR va a ser mucho más sencillo que hacerlo con un OTR convencional. Así que tengan en cuenta eso como implementación, como un punto más de análisis. Trabajar con OTR de este tipo, que yo los mencionaba al principio, está bueno porque tenemos un soporte local, tenemos soporte en cuanto a una medición. Nosotros vamos a ver ahora cómo accedemos a un OTR de este tipo y cómo son los parámetros básicos de configuración. Sobre todo entendiendo que algún proveedor, algún técnico ya tiene experiencia, bueno, qué cosas puedo configurar, ¿sí? Por ahí para el que no conoce o no ha hecho alguna medición, van a ver que son una serie de parámetros que está bueno conocerlos previamente, hacer una capacitación, una certificación, pero para aquel que está haciendo alguna práctica ya constantemente en OTR, van a ver que utilizar estos OTR hoy es muy sencillo, muy esquemático. En cuanto a la implementación de la medición va a ser bastante sencilla para obtener los datos, inclusive para poder darle un soporte, ¿sí? Bien.
Yo lo que vamos a mostrar ahora es cómo accedemos a la OTDR, así cómo nos conectamos remotamente. Yo ahora estoy en Mendoza, también está en Buenos Aires, en las oficinas de Spalec, y me voy a conectar remotamente al instrumento que tiene él localmente conectado a una red Wi-Fi. Yo a través de una dirección que me comparte él, ustedes van a ver que después hay un QR que genera y que nos permite conectarnos remotamente. Yo accedo a la OTDR y puedo configurar, largar la medición, descargar esa medición, o en el caso que tuviera que darle un técnico, un soporte. Si ustedes pueden tener a una cuadrilla en un determinado nodo, comenzar a hacer la medición y ante una duda, una consulta o algo, se conectan ustedes remotamente y verifican la medición, hablan con el técnico, modifican algo y dan un soporte muy sencillo sin necesidad de trasladarse ustedes hacia el lugar. ¿Sí? Eso también es un gran beneficio hoy, porque hoy certificamos redes en diferentes puntos del país, tener ese soporte local, tener esa forma de conexión remota, nos da una serie de herramientas que nos evita mandar a una persona con mucha experiencia o mucho expertise. Es más sencillo poder certificar de esa manera. ¿Sí? Ahí ya Bien, está conectado, Fer, ¿eh? Puedes conectarte. perfecto. Voy a Ya chequeé compartir todo que esté bien. perfecto, voy a compartir la pantalla. Bien. Ahí lo que me confirman si la ven en la pantalla. Sí, sí, ahí se ve. Perfecto, bueno. Lo que también me compartió ahí a través de un link de WhatsApp, de un mensaje, se puede mandar por a través de email, es un link a una página de acceso remoto. En esa página de acceso remoto nos va a solicitar el número de serie del instrumento. Cuando lo comparten a través de este link, hasta este QR, ya directamente descarga a usted el número de serie del instrumento, si no se lo dictarán al técnico. Acá nos va a estar pidiendo la contraseña, ¿sí? También el OTR la verifican y directamente hacemos clic en conexión. ¿Sí? No requiere ningún software especial, fíjense, estoy entrando con un navegador, ¿sí? Solamente Sí, conexión a no, internet. no requiere tampoco de licencia. El equipo Tal cual. está libre de uso en todas sus funciones, tanto de los módulos de fuente de luz, de Power Meter, bueno, del sistema de gestión, ¿no? Que es el FireRiser, que es el Ujú. cual nosotros después subimos las mediciones. Bueno, De ahí ya podemos extraer los PDFs, las trazas y el archivo .oscout, ¿no? Que es el que te piden para certificar la obra al final. exactamente. Sí, eso es un gran beneficio que nosotros siempre analizamos porque el tema de licencias, hoy hay una cuestión por ahí de negocio en eso, entonces poder tener la función, bueno, pero si la quiero esa función tiene otro costo. Bueno, en este tipo de OTR no tiene un valor diferencial, eso es parte del servicio de adquisición de un OTR. Ustedes pueden tener todo un sistema de medición, o toda la certificación de la red directamente en la nube, acceden directamente a esa medición y la descargan en tiempo real. O sea, yo puedo estar haciendo una medición ahora en Mendoza y Damián puede estar en Buenos Aires mirando la medición, descargándola y ya entregándola al área de certificación de la empresa para que habiliten la red. ¿Sí? Sin necesidad de yo tener que lo tener ir a la oficina, descargarlo con la computadora, subirlo a una página. Bueno, tiene un acceso que es muy sencillo en ese sentido. Bueno, este es el menú, fíjense, tiene diferentes herramientas. Nosotros vamos a trabajar en el modo experto. Después podemos avanzar en otro web en la segunda sesión de las diferentes herramientas que tiene, pero vamos a entrar al modo experto donde vamos a hacer las mediciones. ¿Sí? Ahí está, yo estoy accediendo remotamente al OTR, o sea que lo mismo que ustedes están viendo acá es lo que tiene también en la Lo pantalla. tengo yo acá, en laboratorio, sí. Exactamente. Está conectado particularmente ahora una maqueta que tenemos, que tiene la gente de Spylec, simulando una red pasiva que tiene diferentes niveles de piteo. ¿Sí? Así que esto va a ser lo que ustedes deberían configurar. Fíjense que acá tenía indicado, lo que yo les mencionaba recién acá en lambda, en longitudes de onda, OTR, y nos indica 1310 o 1550. Esto para el OTR convencional. Yo puedo alargar una medición de estas dos longitudes de onda. Para el que ya hizo algún curso de certificación con nosotros, conoce el por qué se certifican dos longitudes de onda. ¿Sí? Acá se configura, si ustedes pueden seleccionar esas dos mediciones o particularmente por alguna necesidad eligen medir en 1310. ¿Sí? Y adicionalmente tenemos en auxiliar la longitud de onda en 1625 cuando ya la red necesita certificarse en operación. ¿Sí? Ahí cuando ya no tengo posibilidad de apagar la OLT, posibilidad de apagar la ONT o el LEDFA, bueno, acá sí o sí necesito trabajar en 1625. En este caso ya está tildado en 1025 porque nosotros estamos conectados en ese modo. Fíjese, cuando yo tengo diferentes modos acá, voy a hacer clic en modo, en parámetros de prueba. Ahí van a encontrar que tengo un modo manual. El modo manual ustedes pueden configurar a demanda cada uno de los parámetros. ¿Sí?
distancia, ancho de pulso, tiempo de resolución, tiempo de análisis de la medición, ¿sí? Las zonas muertas, bueno, todos estos parámetros que requieren de un técnico que tenga ya experiencia, conozca la red físicamente, conozca cuáles son sus distancias y demás. Para eso, digamos, va a requerir que tengamos todo ya bastante analizado. Esto tiene diferentes modos, ¿sí? Tiene el modo en tiempo real, que es para analizar el mantenimiento, pero vamos a trabajar nosotros sobre el modelo de BISCAO, que es este análisis inteligente que hace el OTR. Fíjense que yo acá en modelo, en perfil, me habilitó diferentes modos. Ustedes pueden crear diferentes perfiles de medición. ¿Qué significa esto? Que ustedes puedan configurar un parámetro de mediciones según la red que tienen. En este caso está en auto, de redes pasivas, redes PON, B significa balanceada, abajo tenemos U de desbalanceada, y después yo puedo poner diferentes parámetros en función de mi particularidad de mi red, cómo esté armada. Fíjense que acá a la derecha puedo ver PON 1x32, un splitter particularmente para un despliegue que puede ser un edificio en lugares con mucha densidad, donde tengo solamente un nivel de spliteo de 32, ¿sí? O una red donde tengo un nivel de spliteo 1x8 y otro de 1x8, una 1x4, 1x16, o asigno particularmente un nivel de spliteo en función de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, Claro tendrá un nivel particular de certificación, un nivel de Sí. spliteo. Eso es... Quedó justo creado el perfil de Claro porque fuimos a hacer una prueba con Gabriel Boloña. Gabriel, sí. Quedó creado el perfil. Es tal cual, tal. Bueno, eso está bueno porque ya, si ya ustedes conocen su red y definen ese perfil, ya directamente envían al técnico que cargue ese perfil, ya va a tomar todos los parámetros de la red, donde ya establecen ustedes qué niveles de spliteo tengo. ¿Sí? Esto tiene mucho sentido, se utiliza mucho para las redes desbalanceadas, donde ya conozco que tengo 4 step o 4 niveles de spliteo, donde tengo un primer nivel de 70-30, un segundo de 80-20, un tercero 90-10. ¿Sí? Entonces, ya si yo conozco esto, porque diseñé la red yo, porque soy el que la mantiene, bueno, configuro el perfil para que la medición sea más eficiente, ¿sí? No dependa del modo automático, que si bien la va a hacer, va a requerir un poco más de análisis y por ahí no va a ser la mejor medición, ¿sí? Fíjense acá los parámetros, tengo los diferentes umbrales, acá se puede modificar umbrales de fin de fibra, umbrales de fusión, de conectores, no vamos a entrar en detalle, pero sí quería mostrarles lo que tenía que ver con el índice de refracción, este parámetro que sí está bueno poder configurarlo o por lo menos verificarlo. Acá está para la fibra G652, que es este estándar hoy de fibras tipo ADSS, tipo de fibras para redes troncales. Hay otros estándares, pero cada uno de estos estándares, si ustedes necesitan particularmente hacer una medición en G655, bueno, podríamos ir al datasheet, a la hoja de especificación técnica de esa fibra y vamos a encontrar cuál es la velocidad, cuál es el índice de refracción de esa fibra, y bueno, venimos acá y lo modificamos. Este seguramente tiene algunos cargados, a ver. Sí, tiene varios cargados. Y si no llegas a estar, en la opción que te dice modificar, vos podés crear un nuevo tipo de fibra, claro, y vos les pones los parámetros acorde al fabricante, ¿no? Exactamente. Muy bien. Eso está bueno siempre verificarlo. Si vamos a medir GC52, tener el estándar define cuál es el umbral, así que independientemente de la marca, se tienen todo que acoplar al estándar, ¿sí? Pero está bueno siempre verificar que este valor sea, y está bien acá, 1.4.67 y 1.468, así que ahí se puede modificar y se pueden hacer todos los parámetros que correspondan al tipo de fibra que voy a medir. Una vez que verificamos que está bien, listo. Solamente configuramos el modelo de análisis inteligente, BISCAO en este caso, el perfil de una red balanceada, porque nosotros está armada la maqueta de esa manera, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, directamente vamos acá al botón comenzar. Acá sí está bueno, fíjense que a medida que va haciendo mediciones, va a ir modificando los parámetros, ¿sí? Al principio se va a ver como muy claro ciertos eventos, y en la medida que va a ir modificando los parámetros, los de ancho de pulso, va a ir perdiendo más definición en ciertos segmentos de la red. Ahora está midiendo en 1625 en un pulso de 25 nanosegundos, ¿sí? Así es como se está configurando en este momento. Fíjense que está haciendo una medición, el relojito tiene ahí un tiempo, después va a cambiar ese parámetro de configuración, esa medición la va a cambiar a un ancho de pulso que corresponda, en este caso ya lo cambió, y fíjense a ver si a medir arriba, ahí ya pasó a 400 nanosegundos. O sea, acá ya tuve que cambiar, dijo, bueno, obtuve información muy precisa en distancias cortas, guardo esa medición. Modificamos el ancho de pulso, en este caso a 400, sigue haciendo una medición, sigue haciendo un análisis, y la va a guardar también esta medición. Y después... Lo bueno del modo automático es que
de manera estándar te hace tres anchos de pulso, tira, ¿no? Uno en 25, uno en 400 y uno en 600. Pero si yo, a la hora de crear un perfil, ¿no? Acorde al que quiero yo para mi empresa, yo puedo hacer que tire la cantidad de anchos de pulso que yo quiera. ¿Sí? Exactamente. Puedo hacer que tire 4, 5, 6 trazas y puede hacerlo el equipo. Sí, sí, eso tiene mucha relevancia cuando tenemos diferentes distancias, diferentes niveles de spliteo, sobre todo en las redes balanceadas tiene mucho eso de configuración de cómo técnicos. Pero en este siempre lo recomendamos, inicialmente alguna medición en modo automático, verificar qué datos tengo, si son los correctos, si son los que establezco dentro de mi red, y bueno, y en función de eso ya ir modificando, como decía recién Damián, bueno, tal vez requiera hacer más mediciones de diferentes pulsos. En función de eso, usted agrega un perfil particular. Pero como inicial está bueno verificarlo en automático, así nos trae la mayor información posible. Bueno, ahí ya se configuró en este caso en 600 nanosegundos. Cuando termine estas 3 mediciones, ya nos va a generar un archivo particular que son de los análisis inteligentes y a la vez nos genera las trazas particulares. ¿Sí? Bueno, ahí terminó de hacer la medición. Le doy OK, a que nos permite el guardado. Ahí lo estaba guardando. Y fíjense que acá ya está, nos trajo este mapeo inteligente donde trae diferentes esquemas. ¿Sí? Primero nos dice qué pasa, así que están bien los valores. Nos indica 200 metros, tenemos en este caso una unión de conectores, lo verifica como APC por los valores de reflexión, ¿sí? En este caso de menos 65 dB, son pulidos angulares. Esto es una bobina que tendrá de 200 metros también conectada ahí. Luego Sí, de así es. Exactamente, muy bien. Luego de esto tenemos un tramo de 76 metros. Después tiene una S que indica splitter, un nivel de división. Está a 284 metros desde el inicio. Tiene una pérdida de 9,7. Fíjese que este parámetro yo le indicaba recién de 10,5. Bueno, este es el teórico, siempre termina siendo menos, pero bueno, para los cálculos establecemos ese valor. Nos indica qué pasa, porque los valores de atenuación están según lo que corresponde a este nivel de spliteo, ¿sí? Y lo grafica como una S de splitter. Después tenemos un segundo nivel de spliteo, en este caso separado del primero a 398 metros y distancia hacia el punto de medición, el 682 metros, donde tenemos una atenuación de 9,9 dB, inferior a los 10,5 teóricos, una reflexión de menos 64 dB y valores negativos, también pasa, o sea que estaría OK. Y finalmente ya llegamos al final de fibra, al final de la línea, donde ya tengo no analizo la pérdida porque estamos verificando que estamos llegando al fin del enlace, en este caso lo identifica. Estamos a 1400 metros de la distancia de medición. ¿Sí? Entonces, con este análisis ya obtuve todo el mapeo de la red sin necesidad de hacer la configuración manual y verificar ustedes cada uno de los eventos, los tramos intermedios. Distancia total acá abajo vamos a ver que tiene 1,4 kilómetros, la pérdida del enlace son 20,1 dB, ¿sí? Siempre lo vemos como certificaciones estimativos. La verdad que la prueba de certificación es a través de instrumentos de medición como un power meter y una fuente de luz, pero ya esto nos da una estimación muy precisa de que la red está dentro de los valores establecidos. El retorno óptico de menos 46 dB de reflexión, que también son valores aceptables y valores funcionales para este tipo de redes. Y algo importante es que vamos a tener acá en la traza las diferentes mediciones que hizo y cada una de las individuales. ¿Sí? Yo puedo ir seleccionando cada una de esas y en función de cada una de las mediciones que hizo puedo verlas particularmente y analizarlas. ¿Sí? Si yo seleccioné 1025 con la distancia de 25 nanosegundos y vamos a eventos, puedo ver cómo fue esta medición particularmente. ¿Sí? Y acá está lo que yo les mencionaba un poco al principio con la diapositiva, que el primer tramo se ve con mucho detalle, el segundo ya se empieza a notar, pero a partir del evento número 4, fíjense que ya se ve esta parte como ruido. ¿Sí? Entonces recayó en su piso de ruido, ya no es precisa la medición, inclusive probablemente detecte como un fin de fibra ahí a los 600 metros y no pueda continuar con la medición. Entonces ahí ya requiere otro parámetro competidor, otro ancho de pulso para poder continuar la medición y llegar hasta el final de la línea. Así van a estar cargadas cada una de las trazas particularmente. Si vamos a editar la segunda, voy a sacar esta para que sea claro. Ustedes cuando hagan este tipo de mediciones, pueden analizar. El archivo le va a generar un documento donde tienen las mediciones particulares y después cada una de estas mediciones que estamos viendo ahora y después el diagrama, el VSCOUT, donde tenemos toda el resumen de la red. Fíjense acá, llegamos al final de la línea, pero los primeros eventos
se ven como esta ola, ¿sí? No es claro su valor de atenuación. No podemos saber dónde inicia la rampa, no sabemos cuál es su valor final de atenuación, pero porque acá lo que buscamos es llegar hasta al final de la línea. Entonces, lo que varía haciendo el OTR es guardar información muy precisa en cada una de las mediciones y después con el análisis inteligente establece este diagrama de bloque para la certificación. Bueno, ya vamos a mostrar al final. Ahí, Fer, consultan, sí, Sí, Claudio Roberto Cherry, si la bobina de lanzamiento es obligatoria para la certificación, dice. bien. Siempre es una buena pregunta la bobina de certificación, la bobina de medición o de lanzamiento, pues genera duda para todos. Digamos. Uno tiende a utilizar, y es por una mala práctica el técnico, ¿no? Por desconocimiento, no porque mal uso, que tienden a utilizar la bobina de lanzamiento para todo. La bobina de lanzamiento tiene certificación y tiene uso solamente para poder medir certificar un ODF. ¿Sí? Estos puntos de conexión donde yo estoy muy cercano, ¿sí? A la OTDR. Acá sí tiene una función. En este caso nosotros estamos a 200 metros, entonces ahí sí estamos cercanos en el sentido de que también conectorizó directamente sobre la bobina o la maqueta. Pero en el caso que vamos a certificar, solamente utiliza la bobina cuando yo voy a certificar una bandeja, un ODF. Nada más. Si yo voy a medir una red que tiene 15 kilómetros, no tiene sentido que utilice un lanzamiento, porque le voy a agregar 200 metros, 500, 2 kilómetros y medio, hay bobinas de 2 kilómetros y medio, no tiene sentido que le agregue 2 kilómetros y medio. Se utiliza la bobina para que poder disminuir o saltar la zona muerta que tiene el OTR. Para el que tiene un poquito más de conocimiento, la zona muerta es aquel tramo que el OTR no puede detectar los eventos muy cercanos o por atenuación. Si yo tengo valores de atenuación muy altos y muy cercanos, el OTR no identifica cuál es uno y cuál es el otro. Me lo suma los dos, me hace una sola indicación, pero ya no puedo saber cuál es el que está alto. Tal vez tengo uno bien y el otro está muy alto. Entonces, ahí, y esto pasa en un ODF. En un ODF yo tengo mi patch core de 20 metros, probablemente de 10 metros, 15, 30, pero tengo una instancia muy corta a unos valores de atenuación que son primero el conector y después una fusión. Esa distancia, al ser tan corta, el OTR la va a unir entre los dos y no puedo identificar si es la fusión o el conector que está sucio o un valor que no certifica. Entonces ahí sí tiene justificación la bobina de lanzamiento. Una vez que certificamos el ODF, que sabemos que está todo ok, que certificó que pasó, ya conecto el OTR y puedo medir todo el enlace de los 10 kilómetros, los 20 kilómetros. Pero solamente utiliza para eso. ¿Sí? Donde a veces la usamos nosotros para certificar, al final del enlace también. Porque si ya certifiqué esta primera, para un carril le pasa esto, certifiqué la primera bandeja ODF, tengo que medir 40 kilómetros y tengo que saber que estamos llegando a los 40 kilómetros, estamos certificando ya al final de la línea, también agregamos una bobina de lanzamiento. Entonces verificamos ese primer conector, esa fusión de la bobina de lanzamiento y después tenemos 300 metros o 200 metros de la bobina y nos aseguramos, bueno, listo, llegamos bien hasta la medición, toda la red está bien según la certificación. Así que sí, está buena la pregunta porque siempre genera confusión la bobina, si utilizo o no bobina. ¿Sí? Bueno, de este lado nada más, o sea, la verdad que queríamos introducirle un poco cómo funciona este análisis. Como les dije antes, ustedes pueden verificar todas estas mediciones particulares, las pueden tener en el software de medición, digamos, en este caso que es una página web. Pueden descargar cada uno y certificar también ustedes cuando hacen esta planilla. Ya indica un PDF con los parámetros de compilación, la fecha, el número de serie del instrumento. Ya esto para mandarle a una empresa que está realizando una obra, les va a dar toda la seguridad que la medición hizo como corresponde. ¿Sí? Habilitamos ahí, para que no demorarlos más, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre estas mediciones, era un poco con explicarles el concepto inicial de las mediciones. Después hay muchas particularidades para analizar unas redes pasivas, porque tenemos múltiples eventos, pero inicialmente con esto van a tener ya una serie de herramientas para empezar a hacer análisis sobre las redes. Si alguien tiene consultas. Sí, ahí están escribiendo. Ahí quería mostrar también en el OTR. Sí, yo te dejo ahí. El umbral de pasafalla. Sí, siempre los procesos de certificación para estas empresas grandes, las telco, exigen niveles de certificación nivel 1, tier 1 en este caso, nivel 2, en el caso de mediciones con OTR, y bueno, en algunos casos nivel 2 avanzada con medidores de PMD y CD, que son mediciones mucho más específicas, pero sí, es condición de certificación este tipo de mediciones. Gracias por la pregunta, Claudio. ¿Querías mostrar algo así?
Sí, a ver si puedes volver a compartir tu pantalla, porfa. Ah, lo hacemos directamente. Perfecto. Ahí estoy, no sé qué ver. Ahí estoy compartiendo la. No sé si lo ves la pantalla vos de la. No, se ve la de la presentación. Mira, a ver. Acá está compartido. Bueno, la voy a compartir de nuevo. Acá está. Ahí está. Deberías verla. Sí. Acá está el umbral de pasa falla que dice acá. Sí. Acá puedo modificar, ¿sí? Para ver los. Está en predeterminado, que es el estándar, sí, que tienen en cada longitud de onda, que está en el 850, 1310, 1330, bueno, 1550 y 1125. Si yo quiero modificar, ¿sí? El índice, simplemente lo pongo en personalizado y yo puedo modificar, como se ve, por ejemplo, la pérdida de conector, ¿sí? En 1625 de 0,5, ¿sí? Lo puedo poner, por ejemplo, bueno, me voy a poner muy exigente, lo voy a poner en 0,2, por ejemplo, ¿no? Está bien, está bien. Muy limpio va a tener que estar. Pero bueno, ahí ya lo modifiqué. Una vez que lo voy a aceptar, si yo tengo una pérdida de un conector superior al 0,02, me va a decir que la prueba falla. Y me va a aparecer que pasa, por ejemplo. Porque si yo, este conector, ¿no? Yo lo puedo modificar, como te había dicho antes. Sí. Si está puesto como conector a PC, lo puedo poner, por ejemplo, como fusión. ¿Bien? Y le digo OK. ¿Ves? Me pone que falla. Porque está por Claro. encima del límite del índice que tenemos marcado, ¿no? Vamos a Sí, ponerlo sí. de vuelta en la PC para que quede bien. Sí, sí, eso, cuando hacemos procesos de certificación, probablemente para Claro, Telefónica y estas empresas, no van a definir estos umbrales, no van a decir valor aceptable de fusión Claro, 0,10, tal cual. conectores 0,5, entonces ya ustedes establecen esto como umbrales y también cuando ellos verifican la certificación, verifica que esté el umbral según lo que ellos solicitan. Entonces también está bueno poder conocer y modificar ese umbral, entonces directamente con ver la imagen, si verde o roja, sabemos si quedó bien esa red y ya no requiere ningún análisis de los técnicos. Hoy las empresas tienden a eliminar, digamos, un perfil de técnico que tenga mucha experiencia. O sea, hoy a todos les debe pasar que es muy demandado el personal y, claro, generar procesos o personal que tenga con mucha experiencia son muy limitados. Entonces, hoy trabajamos con estos modelos donde ya certificamos. ¿Sí? Rodrigo, ¿hasta qué medida es normal una pérdida? No hablamos de normal nosotros, sino de certificación. Cuando hablamos de la normalización, una certificación de una red, establecemos hoy los carriers establecen como valor de atenuación por fusión 0,10 dB en promedio. ¿Sí? Se deberían hacer las mediciones siempre en bidireccionales de los dos lados. Si lo medís de un solo sentido, como máximo establecen estas empresas como Carrier 0,15 dB de atenuación en una fusión. Conectores 0,5 establecemos como máximo. Si un conector está bien armado, o en el caso que esté prepulido, está bien limpio, va a ser menos, 0,3, 0,4 probablemente. ¿Sí? Y el nivel de spliteo depende del porcentual, o en el caso que sea balanceado, el nivel de 1/8, 1/4. ¿Sí? Pero esos son los dos parámetros que siempre hablamos de 0,10 en empalme, 0,5 en fusión. Claudio pregunta hasta cuántos desbalanceados mide el FX150, supongo. En este caso, también no sé si particularmente la técnico, creo que son 4 niveles de piteo de Son balanceado. 4 niveles. Sí, 4 a ver niveles si de mal piteo no de balanceado. recuerdo. Sí, eso sí es una buena pregunta porque es muy importante en los niveles de Creo que balanceado. hasta más, ¿eh? Creo que está Gustavo. Estaba. Sí está bueno, va muy de la mano de la Eh, configuración, o sea, conocer cómo tienen claro, hoy claro. la red. ¿Sí? Sí, sí, se puede configurar eso en parámetros del OTR, se puede ver, configurar cada uno de los TAP o cada uno de los diferentes niveles de división. Bueno, uno va agregando medida. 7, ¿viste? Sí. Sí, sí, ahí está, ve, hasta 7 era, sí. Yo te dije Sí, 8, sí, bueno, porque le se sumé una de modificó más. el igual, sí. Sí, sí, está bueno. Sí, por lo general Eh, tenían entre 4 y 7 niveles de división en las de balanceadas. Sí. Por ejemplo, la red de Telecom, que utiliza redes de balanceadas, tiene 4 niveles de división.
o niveles de spliteo en desbalanceado. Pero sí se puede armar a demanda. 7. Bueno, ahí pregunta de los, sí, eso para ustedes, si tienen TDR. Sí, además de TDR, sí, tenemos fusionadoras de la línea INO, ¿sí? Tenemos para entrega inmediata, si quieren consultar, están abiertos a recibir. Estamos abiertos a recibir las consultas. ¿Qué más? Gustavo, sí, vamos, son 7, sí, son un montón. Bien. Claudio pregunta si para mediciones MM multimodo requieren. Sí. Eso no hemos hablado de mediciones de multimodo. Por lo general, las redes multimodo tienen, al ser distancias cortas, no se utiliza mucho TR. Deberían certificarse con TR, pero bueno, en data center todo ahí sí tiene mucho más implicancia, pero sí se tiene que configurar, tiene otros parámetros, inclusive otros módulos de medición, ¿sí? No van a ser los mismos, pero sí el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? Configuraciones de distancia y ancho de pulso. Bueno, sí, queda grabado el video, van a ver que la área de marketing de Spylec trabaja bastante en todo lo que tiene que ver con la difusión y todo esto serie de webinars, así que lo van a encontrar en la página de Spylec, lo van a encontrar en el canal de YouTube, así que sí, los invitamos a que se puedan suscribir también al canal, porque van a encontrar todas estas, como las anteriores que hemos estado trabajando en conjunto con Spylec, así que se pueden ahí anotar y verificar. Sí, en el chat también acabamos de pasar el datasheet del OTR, en este caso del FX150, ¿sí? Y de INO, de Spylec, las fusionadoras. ¿Sí? La línea Pro, por ejemplo, está muy buena, que tiene sistema de gestión, rastreo por GPS, bloqueo antirrobo, generación de tareas, ¿sí? Para una cuadrilla, por ejemplo, vos puedes asignar una tarea y ver también, controlar cómo va en promedio las fusiones que va realizando, el estado de la cortadora. Está bueno eso. Sí. Son todas las herramientas, datos que nos dan para despliegues de mucha extensión. Con referente a los cursos que le preguntaba, nosotros estamos trabajando con Spylec en todas las certificaciones de fibra, estuvimos trabajando en Buenos Aires, ahora en lo que va a ser noviembre seguramente vamos a continuar el proceso. Córdoba vamos a estar nosotros como FICOM en Córdoba, así que si nos querés seguir en las redes y en la página web, vas a ver las próximas certificaciones. Pero bueno, hoy estamos trabajando con Spylec en todos estos procesos de certificación, de capacitaciones, porque creemos que es fundamental capacitarse para poder hacer el uso de herramientas, de trabajar en las redes pasivas. Los invitamos que también se puedan conocer por ahí. Bueno, vamos cerrando. Sí, así no pasamos más. Síganos, sí, en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, sí, tal como comentó Fernando, los webinars se suben a nuestra página de YouTube, a nuestro canal, para que vayan, los que no pudieron presenciar en esta vez, puedan verlo aunque sea y sacarse alguna duda. De todas formas, sí está nuestro teléfono de contacto, cualquier duda que tengan, pueden consultar. Si no, yo dejo mi casilla de correo en el chat para que puedan enviar las consultas que tengan. Sí, y nuevamente gracias por conectarse. Sí, gracias a todos por conectarse, por escucharnos. Hoy esta posibilidad de hacer webinar también permite mucho en poquito tiempo capacitarse en un tema particular. Así que gracias por conectarse y bueno, quédense atentos porque seguramente con Spylec seguimos trabajando en las diferentes. Sí, sigamos en los cursos. Posiblemente también en algún momento hagamos un workshop o algo para que puedan interactuar también con los equipos. Exactamente. Y bueno, quedamos pendientes. Un saludo para todos. Fer, nos vemos más adelante. Nos vemos, Damián. Te damos buenas tardes a todos. Adiós.